siempre un poco más. En esta campaña, Gracias a vos, logramos reacondicionar, adaptar y modernizar el Cotolengo para brindar y mejorar la calidad de vida a sus residentes. Con vos, el Cotolengo es mejor. El Cotolengo existe porque existió un San Luis Orione, que desde jovencito él se sintió atraído, fascinado por la persona de Jesús y procuró tener en su corazón los mismos sentimientos de Jesús. Inicia como fruto del amor a la Eucaristía también esta casa para las personas que tenían algún tipo de necesidad y sobre todas las cosas que estaban desamparados. El Cotolengo es una institución que tiene 80 años. Fue fundada por Don Orione en persona. Don Orione recorría este caminito lindo que tenemos acá, lo recorría Don Orione todos los días porque era la entrada inicial del Cotolengo. Y Don Orione hizo el Cotolengo en base a esto, a la caridad de las personas. En esta institución viven 380 personas divididas en 13 hogares, 13 de ellos son de alta dependencia conductual y alta dependencia neuromotora. En el resto de los hogares conviven personas con diferentes niveles de debilidad mental y diferentes patologías motoras, sensoriales. Por día tenemos unas 700 raciones de almuerzo y unas 520 de cena. En el Cotolengo comen todos los residentes que viven acá, que son casi 400. Hay diferentes dietas. Se fue adaptando también en estos años la cocina a la necesidad de los residentes que en general tienen un trastorno de glutorio. Hoy por hoy se hacen esas adaptaciones a cada uno de los residentes y la reciben con una etiqueta con el nombre. Tomo respiración por nariz, suelto por boca. Las actividades que realizamos con los residentes, porque profesores de educación física somos varios, tienen que ver con la diversidad de la población que tenemos y esto nos demanda diferentes programas, desde programas de bochas, programas de gimnasia para adultos mayores, programas de actividades acuáticas, programas de actividades aeróbicas para romper con el sedentarismo y la obesidad, programas de hidroterapia para pacientes con movilidad más reducida, programas recreativos que tienen que ver con la parte de esparcimiento y socialización y básicamente con todo lo que tiene que ver con lograr a través de la actividad física una mayor capacidad funcional. Es un poco también demostrarle al mundo, ¿no? ¿Qué es el Cotolengo para nosotros, ¿no? Como una pequeña ciudad, como una pequeña casa, ¿no? Que es una familia muy numerosa, ¿no? Acá se convive, se trabaja como grupo de personas con discapacidad, ¿no? Funcionan 13 talleres por la mañana y otros 13 por la tarde, donde circulan diferentes personas que viven dentro de la institución. Consideramos que los intereses de las personas son los que lo van a motivar a hacer más y mejor. Los talleres son de carpintería, de cocina, de actividades manuales. Dentro de actividades manuales tenemos muchísimos talleres que abarcan desde lo que es billutería, trabajo en cartapesta, trabajo en reciclado con materiales que llegan a modo de donación, taller de huerta, taller de pastelería, infinidad de talleres. La murga más o menos tiene unos 25 integrantes, va fluctuando porque a veces se suman más, eso depende de las funciones, ¿no? Está conformado por residentes del Cotolengo Don Orione, pero también de la Escuela Especial San Pío X, que es de la obra Don Orione. Nosotros trabajamos desde el potencial de las personas, ¿no? Nunca desde lo que no pueden, desde la discapacidad.
nosotros ensayamos todos los viernes y bueno, y también la murga es parte de una obra de teatro que es La esquina de Don Orione. Don Orione en persona salía a recorrer las verdulerías y las panaderías pidiendo lo que se necesitaba para sostener el Cotolengo. Pero claro, esto se hizo hace 80 años, a lo cual la estructura del Cotolengo estaba muy necesitada de adecuación, por obsolescencia, pero también porque las normativas cambiaron y el Estado está exigiendo, y muy bien que lo haga, que tengamos determinadas condiciones edilicias. En este hogar, el baño general de los chicos, donde se los bañan y a donde ellos van a hacer sus necesidades, que bueno, que está mejor adaptado y capacitado, y a la vez los chicos se ponen contentos cuando hay mejoras porque es su casa y están alegres. Y los hogares, gracias a Dios, están todos pintados y lindos. Tiene 80 años el Cotolengo, entonces tiene que renovarse. Y a los chicos les hace bien, los alegra porque es su casa. La verdad que cambió totalmente los hogares, ¿no? En forma de... aparte tiene otra vida. Cuando vinieron acá a decir si nosotros podíamos elegir la pintura que queríamos, bueno, como para cambiar un poquito el color, ¿no? Para que tenga más vida. Se pudieron hacer cantidades de mejoras, se hicieron baños nuevos, se pudo remodelar edificios. El Ferrando Hombres cuenta con 36 actualmente residentes del hogar. Le decimos al hogar de alta dependencia justamente porque los residentes que residen en el lugar son personas que netamente necesitan del cuidado directo. Hace 2 años más o menos que dentro del hogar se han hecho un montón de mejoras. Tenemos grúas eléctricas, camas ortopédicas y se siguen realizando constantemente mejoras justamente para el mejor manejo y cuidado del residente. Se pudieron incorporar salas de estimulación con sistemas computarizados de estimulación para los residentes. Se han modificado muchísimas cosas. Por ejemplo, se compraron heladeras, reemplazo de las puertas de las cámaras que eran de madera antigua con herrajes de hierro oxidado, se azulejaron las cámaras para que cumplan con la normativa, se reemplazaron las ollas que se usaban con caldera, con vapor de la caldera, se reemplazaron y se reconvirtieron a gas directo. Se construyeron las 2 piletas de hidroterapia con aparejos que son sumamente modernos, que no solamente mejoran la atención del residente, sino que además mejoran la calidad de vida de quienes trabajamos con el residente, porque incorporar la nueva tecnología como es un aparejo que permite que ingrese la persona al agua en forma más segura, estable, pues lo fundamental es el abordaje de la persona dentro del medio acuático, que es un medio favorecedor, más teniendo en cuenta que desde el programa de hidroterapia lo hacemos con los pacientes que más compromiso motor tienen. Todo este aporte que hicieron los bienhechores nos vino bárbaro porque nos permitió 2 cosas. Primero, asegurar mejor calidad de trabajo y segundo, incorporar muchos más residentes a la actividad. Realmente se puso en valor el Cotolengo, se lo adecuó a lo que debe ser una institución para una vida digna tanto de nuestros residentes como del personal que trabaja acá. Sabemos del enorme esfuerzo que han puesto nuestros bienhechores, las personas que nos han ayudado en esta campaña de capital y que gracias a ese esfuerzo, gracias a esa dedicación y ese amor que han puesto en esta obra, hemos logrado recaudar 12 millones de pesos, lo cual realmente cuando lo planteamos inicialmente nos parecía que iba a ser muy difícil de alcanzar y sin embargo la bondad de la gente nos permitió alcanzar esos 12 millones de pesos. Tenemos todavía objetivos por delante, nos queda un año más de trabajo para esta campaña y bueno, tenemos una meta que son 3 millones de pesos a los cuales queremos llegar para ir completando todo esto que tanto cambió la vida en el Cotolengo. Me viene a la mente una frase de Don Orione que dice que todo es grande cuando es grande el corazón que lo da y específicamente el aporte que ustedes nos hace más grande a todos, a ustedes,
a nosotros y fundamentalmente a los residentes, a quienes tienen toda su vida por delante aquí, desde que ingresan hasta pasar toda su vida. Don Orione edificó su obra sobre el concepto de la caridad. Y la caridad a veces se entiende como, bueno, le doy a otro lo que me sobra, ¿no? Y en realidad la caridad es un concepto mucho más profundo. La caridad es querer al otro, es cuidarlo y es también valorarlo. Y realmente las personas que nos ayudaron hicieron eso. Son personas que nos cuidaron, que cuidaron a nuestros residentes, que los valoraron, que les dieron el valor que tienen y que fundamentalmente los quisieron y lo hicieron por su deseo. Nosotros en nombre de nuestros residentes les agradecemos muchísimo todo lo que han hecho por nosotros. Nos ha permitido ese plus de calidad de vida que hace la diferencia para la vida de cada persona. Cuando uno logra realmente darle algo al otro que lo hace vivir mejor, tal vez es una de las mejores cosas que uno puede lograr en la vida. Muchas gracias de nuevo. Gracias. 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 Gracias.